la crisis política, la crisis sanitaria que vive, por supuesto, nuestro vecino país, y esto nos preocupa porque sabemos que hay 7.000 argentinos que deben regresar al país, por ejemplo, y que podrían traer la famosa cepa de Manaos, pero vamos a hablar con propiedad porque tenemos en línea desde Rosario al analista en temas internacionales, Emilio Ordóñez. ¿Cómo le va, Emilio? Gracias una vez más por estar en Rico al Cuadrado, temporada 2021. Bienvenido. ¿Qué tal, Andrés? Buen día para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya 11 años que ando por acá dando vuelta, 11 hablando de años. política internacional con usted. 11 años. ¿Cuántos años tiene usted, Emilio? No, no tengo problema, tengo muchos. Voy a cumplir 48 en julio. 48. Ah, bueno, bueno, se mantiene bien, 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 bien Ordóñez ahí, bien. Está bien Ordóñez, está Debo bien decir Ordóñez. que no hago ningún esfuerzo, debo decir que es la vida, pero también hay que tener cuidado que un día se da vuelta Sí, y las cosas se nivelan. Y sí, ahí se complica un poco la apariencia. es cierto, es cierto. Vamos a hablar un poquito de Brasil, Emilio, porque quiero hablar de Lula, pero también quiero hablar de la crisis sanitaria que se está viviendo en este momento con un país que, por la información que nos llega, está al borde de colapso. Ayer más de 2.000 muertes en un día por COVID-19. Así es, nos estamos acercando a la cifra temida de los 3.000 muertos por día. Y esto es algo que se venía advirtiendo hace un par de semanas. Un instituto, en realidad un experto brasileño que trabaja en la Universidad de Duke en Estados Unidos, calculó que el nivel de contagio y el nivel de prevalencia del virus en Estados Unidos está bajando exponencialmente y el de Brasil está subiendo hacia esa cifra, hacia ese hito que estamos señalando de casi 3.000 muertos por día, al punto tal que a fin de mes podríamos estar hablando de esa cifra y en 2 meses, no mucho más, Brasil estaría superando a Estados Unidos, tanto el número de muertos como el número de contagiados. Hoy Brasil lleva alrededor de 11.200.000 contagiados en total y cerca de 270.000 muertos, lo cual lo pone, como también se ha dicho en estos últimos días, en el centro de la atención sanitaria internacional. Lo que se está hablando es que Brasil podría convertirse en un laboratorio a cielo abierto para el desarrollo de nuevas cepas de coronavirus, merced a esta política que yo diría que es una no política sanitaria la que está llevando adelante Jair Bolsonaro, en un conflicto permanente y cada vez más agudo con los gobernadores estaduales, que ya había tenido un principio en el año 2019 respecto a esta diferencia entre lo que se trata de bajar desde Planalto, desde Brasilia, y lo que los gobernadores están tratando de realizar, que son cuarentenas administradas o cuarentenas rojas, como está ocurriendo en Sao Paulo, en particular en el estado de Sao Paulo. Con lo cual, la crisis sanitaria tiene de vez en cuando episodios de crisis política, de crisis entre el Estado nacional y los estados subnacionales. Y esto también marca un poco el ritmo de lo que está ocurriendo en Brasil, desgasta el poder de Jair Bolsonaro, que todavía más se mantiene en un 30-35% de aceptación entre su núcleo duro, pero está claro que entre la crisis sanitaria y la crisis económica, el estancamiento económico que está viviendo Brasil, está influyendo negativamente en las aspiraciones de Bolsonaro, por lo menos para pelear con posibilidades, diría yo, ciertas las elecciones del año que viene. Todavía falta mucho, Uh -huh. pero la crisis sanitaria está marcando un ritmo que lo está aislando internacionalmente, poniéndolo en una posición antagónica con posibles aliados, como es el caso de China, y lo pone también en un vericueto político al aumentar los niveles de rechazo merced a la política sanitaria que, como lo acabamos de decir, es una no política sanitaria. Claro. Estoy leyendo, esto es de recién, Emilio, el diario Folia de Brasil. Dice: San Pablo cierra las escuelas, restringe el comercio, prohíbe cultos y fútbol por 15 días, fase de emergencia, digamos, más restrictivo que la fase roja que mencionabas recién, que también hay otro tema, ¿no? Porque me decía que esto de la fase roja la gente no le estaba dando mucha bola tampoco, y por eso supongo que hubo
que tomar este tipo de medidas, además de que me decían que en Brasil la policía responde más a los gobiernos nacionales que a lo que acá serían los gobiernos provinciales. Ujú, así es. Yo te diría, Andrés, que ha habido un cumplimiento relativo a las medidas que se han tomado, de parte siempre de los gobernadores. Coincidió con el festejo de carnaval, coincidió con el festejo en su momento de Año Nuevo. No ha habido un reforzamiento de lo que es, bueno, lo que ha ocurrido más o menos acá, sobre todo el año pasado, de un machacamiento permanente de la importancia de la distancia social y sobre todo del uso del barbijo, que en Brasil se ha convertido también en una especie de marca política para quien lo usa. Bolsonaro ha tratado en todo momento de subestimar el alcance del coronavirus, de subestimar los avances científicos, ha puesto en un manto de duda el tema de la vacunación, hasta que comenzó, y no casualmente por lo que vamos a hablar después, por algo que dijo Lula da Silva en un discurso, ha comenzado a correr su discurso no hacia un sesgo cientificista, sino hacia un discurso de cauta aceptación de la necesidad de vacunarse, que viniendo de donde viene últimamente el sesgo discursivo de Bolsonaro es todo un dato político. De cualquier manera, es verdad, no ha habido un acatamiento permanente ni consistente de las medidas que se han tomado a nivel gubernamental. Esto hace que Brasil siempre haya tenido que correr de atrás contra la pandemia con las cifras que hemos destacado al principio, con lo cual creo que la pandemia va a ser un dato político de la mayor importancia a la hora de determinar las elecciones, aún por encima de lo que marca este nivel de aceptación del 30% del bolsonarismo duro. O sea, me parece que no va a haber una deserción en masa de ese núcleo bolsonarista, sino que va a haber, me parece, a nivel político, una salida de un grupo de gente que abandonó al PT y votó a Bolsonaro, o las clases medias que lo votaron a Bolsonaro, van a esperar que aparezca un candidato de centro derecha potable para pelearlo, o en el último caso habrá un sector antipetista que no votará no votará Lula a expensas de, no votará Lula, no importa qué otro candidato sea el que lo enfrente. Lo cierto es que Bolsonaro, con esto quiero decir, pierde capital político a medida que, por un lado, marca un discurso antivacuna y antipandemia, pero por el otro se le está yendo la economía de las manos, y esto tiene consecuencias necesarias a la hora de pensar electoralmente a futuro. Sí, me acuerdo cuando peleaba hace, bueno, ya se va a cumplir un año, ¿no? Con esto de la economía o la salud. Bueno, ahí está el caso, ¿no? De Brasil. Ni economía ni salud, se fue todo al demonio. No había forma de salvar la economía, con cuarentena, sin cuarentena, daba lo mismo. Mejor hacer cuarentena para aminorar las muertes. Pero bueno, en concreto, ¿qué se sabe de esta cepa de Manaos? Porque no quiero pecar de pesimista, pero es probable que en algún momento se nos filtre también en la Argentina. ¿Es más contagiosa, menos contagiosa? Aparentemente tiene una mayor, la cepa de Manaus es la cepa del Amazonas, la llamada cepa P1, tiene una mayor contagiosidad del orden del 70% por encima de la cepa original del coronavirus, la cepa que por el momento es prevalente en nuestro país. No está confirmado que sea más mortal, pero sí es una cepa que tiene una mayor capacidad de dispersión. El temor aquí es que, y el temor no solo en Argentina, sino en el mundo, es que las diferentes mutaciones que se van dando del virus, de la cepa del coronavirus, conforme va desarrollándose y se va dispersando, algo que hay que decirlo, por lo que uno ha leído, es natural que ocurra cuando estamos en presencia del virus de la gripe, vive continuamente mutando. Claro. Y las vacunas de la gripe van siguiendo esas mutaciones porque hay un seguimiento genómico. Bueno, este seguimiento genómico también se está dando en el coronavirus. Claro. El temor justamente es que
las diferentes mutaciones consigan de alguna manera disminuir la eficacia de las vacunas. Esto no parece ser el caso tampoco en el caso del virus P1, el virus del Amazonas. De hecho, el día de ayer, el laboratorio Pfizer anunció que su vacuna es efectiva contra esta variante del Amazonas. Con lo cual, da un manto de esperanza a la comunidad científica, a la comunidad internacional, pero el tiempo también corre aquí. Cuanto más tiempo uno deja el virus correr, más posibilidades que hay que desarrollen mutaciones que sean contraproducentes a la efectividad de las vacunas. Este es el temor que pasa, este es el temor que hay con la variante P1, una variante que es prevalente en Gran Bretaña y que es la principal responsable de los descalabros sanitarios que hemos visto, y voy un ratito a Gran Bretaña. Este es el temor que hay en función a la reapertura masiva escolar que ha decretado Boris Johnson, en la medida en que, dada la contagiosidad de las vacunas, el gran temor marcado por los maestros y por el personal de seguridad es que ponés 10 millones de personas de golpe en la calle expuestos a este virus. Entonces, de aquí la preocupación por estas mutaciones que se van dando. Para ir cerrando, Emilio, con el tema de Lula y lo que pasó en relación a la causa en Curitiba, bueno, que finalmente esto significa que se anula todo el proceso que atravesó Lula y ahora va a continuar en otro lado, ¿o cómo es la historia? Lo que se decidió desde el Supremo Tribunal Federal, el juez Edson Fachin decidió no sobre el fondo de la causa, no está determinando la inocencia o culpabilidad de Lula, sino fallos de procedimiento. Después de 3 años se dictaminó que Curitiba no era el juzgado de Curitiba no era el lugar ideal ni legalmente plausible para juzgarlo, sino que eso pasa a ser juzgado en Brasilia. Esto hace que todas las causas que se venían dando hacia Lula caigan. Ahora se va a volver a empezar el juicio en Brasilia. Esta decisión puede ser apelada, pero el problema no es tanto para Lula, en realidad es un beneficio para Lula esto que voy a decir. Esto puede ser apelado, pero los tiempos procesales lo favorecen a Lula, porque Lula tiene más de 70 años, tiene 75. Para reos, que es la figura por la cual se lo nombra, no es una calificación personal, es una figura al imputado de una causa. Los imputados de una causa más arriba de 70 años, las causas proscriben a la mitad de lo que sería habitualmente. Una causa en Brasil proscribe a los 10 años. Para reos de más de 70 años se proscriben 5. Esas causas ya tienen, si no me equivoco, más de 10 años de vieja, por lo cual, de alguna manera, todo estaría dispuesto para que estas causas que van a Brasilia finalmente terminen proscribiendo, restituyendo de alguna manera, en términos plenos, no solo los derechos políticos de Lula, sino que la absuelvan a Lula da Silva finalmente de todas estas causas que ha venido llevando y que lo han inclusive llevado a la cárcel hace 3 años, con lo cual todo parece indicar que Lula será ahora sí un factor de peso, como corresponde, en la realidad política brasileña, ya sea como candidato, ya sea como asesor de Fernando Haddad, un asesor estrella del actual candidato del PT, Fernando Haddad, o como armador de un gran frente amplio que involucre partidos de izquierda y partidos moderados de derecha, un gran frente antibolsonarista que todavía no se ha dado, que la izquierda no se ha dado a sí misma y que todos los observadores políticos asumen que Lula es el único capaz de armarlo. Así que hay varias incógnitas al respecto, alrededor de las consecuencias de las decisiones del juez Fachin con respecto a los derechos políticos de Lula, que están restituidos, pero no está determinada su inocencia o culpabilidad jurídicamente hablando. Está claro. Emilio, clarito, como siempre, y te agradecemos por este análisis y seguimos en contacto seguramente a lo largo de esta temporada. Cuando te llamemos y vos tengas ganas, seguimos hablando de temas internacionales, por supuesto, como ya es habitual. Gracias, Un abrazo grande para todos allí en Santa Fe y nos estamos viendo en cualquier momento. Para mí siempre es un placer. Cuídense mucho. Un abrazo. Chau, chau. Emilio Ordóñez, analista en temas internacionales y la